¿Qué tal, queridos amigos? En nuestro país, al parecer, los niños que representan el futuro de México no tienen la importancia que debieran tener por ser precisamente eso, el porvenir. Lo decimos porque se han cerrado las clínicas infantiles, se ha evitado dotar de medicinas para el cáncer a los niños que padecen este terrible mal, se han cerrado todos los accesos para que los niños puedan tener seguridad a la hora de asistir a las escuelas dentro de la pandemia que no cesa. En fin, no se les quiere en esta cuarta transformación. Y por si fuera poco, debemos agregar al gran diccionario de las estupideces sobre la pandemia, que comenzaron con aquella famosa frase de la pandemia nos vino como anillo al dedo, que pronunció López Obrador, o bien la del propio doctor Muerte, Hugo López-Gatell, cuando dijo la más demagógica y vergonzosa de las sentencias: el presidente López Obrador no es factor de contagio, sino un factor moral. Esto pasará a los anales de la historia como el ejemplo más claro de la verdadera sumisión política, de la lacayunería elevada al cuadrado. Nadie como López-Gatell para este tipo de actividades más de circo que de política. Por eso no me extrañó que en estos últimos días, cuando hemos padecido en gran parte del país inundaciones, severas inundaciones, con lo de Tula Hidalgo como muestra clarísima de las condiciones paupérrimas que se viven en algunos hospitales por causa del COVID-19, 17 muertos nada menos porque sencillamente se agotó el gas, el oxígeno, debido a las inundaciones, debido a la falta de precaución. 17 enfermos murieron porque no tuvieron oxígeno. Dramas como este se han ido repitiendo desde las plataformas cercanas a Campeche, desde los que están muriendo en Tabasco, también a causa de las inundaciones. La entidad del presidente de la República, que le ha dado trabajo a todos los círculos familiares concebibles. Es interesante, por ahí en este muro hemos publicado algunas de las cosas que verdaderamente avergüenzan. Su relación con Adán Augusto López, el nuevo secretario de Gobernación, su primo, que además está casado con la jefa de la administración del sistema de administración tributario. Y así por el estilo va sumando, y hay esposos que tienen que ver con López Obrador, esposas que tienen que ver con la prima, la hermana, el hermano. Y esto es el nepotismo más severo que hemos vivido en nuestra historia. Pero volvamos a López-Gatell. López-Gatell está casado con una hermosa mujer, Arantxa Colchero, hermana de aquella famosa Ana Colchero que hizo palpitar muchos corazones por su belleza cuando hacía telenovelas y que se convirtió en activista política. Y una activista política de mucho peso y de mucho fuelle. Bueno, pues la hermana de ella, Arantxa, está esperando un hijo, finalmente del señor López-Gatell. Y esto pues debiera tenerlo muy contento al señor Hugo López-Gatell, pero no, al parecer él admite que no debe vacunarse a los niños porque se desperdicia la vacuna en ellos que pudieran salvar a un adulto mayor. Nunca ningún beneficio para un niño puede sentirse que degrada la humanidad, el humanismo del que habla López Obrador. Nunca, jamás podrá decirse
que el niño absorbe el oxígeno que los adultos necesitamos. Esto no es humanista, es la filosofía que dice López Obrador que tiene para negar que es comunista. Ya hasta lo recitó, parafraseando a un poeta cubano que decía: si las cosas de Fidel son cosas de comunistas, que me pongan en la lista. Estoy de acuerdo con él. Ahora López Obrador dice: si las cosas que me tocan son cosas de comunistas, que me pongan en la lista. Estoy de acuerdo con ello. Esto lo repitió Andrés Manuel, alegando que él es humanista, no comunista, pero diciendo que si el humanismo se confunde con el comunismo, pues él está de acuerdo con ello. Entonces, en el fondo está apoyando al comunismo. Ay, Andrés Manuel, no sabes tú manejar el juego de palabras. Mejor guarda silencio. No seas petulante. No caigas en las bajezas que están cayendo tus colaboradores como el doctor Muerte, Hugo López-Gatell, al decir que no puede concebirse que se le otorgue una vacuna a un niño cuando la necesita más un adulto mayor. ¿Y qué nos puede decir de la tercera oleada de COVID-19? ¿Qué nos puede decir? Que los jóvenes y los niños se están enfermando y que fue necesario extremar precauciones en la frontera, sobre todo, para ver si lograban abrir la frontera norte del país, aplicando vacunas a los mayores de 18 años. Ya se van allá a la segunda dosis. Ya están terminando de vacunar con la segunda dosis, mientras en el resto del país hay adultos que ni siquiera han recibido la primera dosis, porque están lejos de los centros urbanos. Dicen que se han vacunado aproximadamente 45 millones de mexicanos, pero somos 123 millones, según el último recuento o censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, en sus siglas. Ahora ya todo se maneja con siglas. No hemos triunfado contra la pandemia. Estamos muy lejos de triunfar contra la pandemia. Al contrario, lo vergonzoso es estirar la mano solicitando donaciones de vacunas a los Estados Unidos y con la otra mano regalando vacunas a Cuba y a Honduras. O sea, no tiene sentido. Como no tiene sentido aplicar una política hacia los migrantes que vienen de Centroamérica y buscar que se respete a los indocumentados mexicanos en los Estados Unidos, que tienen que pasar por un calvario para llegar a ocupar una fuente de trabajo que en su país no encuentran. Esto ha dado lugar al récord histórico, como lo llamó el presidente, de remesas internacionales, como si fuera un logro de su gobierno. Y es el logro de una economía empobrecida que obliga a sus hijos a marcharse de su tierra, a abandonar a sus familias, abandonarlo todo en busca de la quimera de un empleo que además le van a pagar menos que lo que ganan por el mismo trabajo los estadounidenses. Porque claro, trabajan en la clandestinidad y los patrones se basan en esa clandestinidad migratoria para castigar a sus obreros, a sus empleados, a sus agricultores. Y pese a ello, son tan generosos, son tan arraigados a los suyos, que se mandan lo que puedan en dólares, remesas que calculan que este año lleguen a 50,000 millones de dólares. Y este es el récord histórico del que presume, elevándose el cuello, Andrés Manuel López Obrador, de las remesas de aquellos que por necesidad ingente tienen que abandonar el país para tratar de mantener a sus familias con los estipendios que reciben
fuera de nuestras fronteras. Esta es la cuarta transformación. La cuarta transformación que mantiene a sujetos como Hugo López-Gatell, el doctor Muerte, empeñado en decir barbaridades todos los días, en mentir reiteradamente sobre las cifras de la pandemia, en no aceptar que México es el país con mayor número de muertos de COVID-19 en el mundo, y no alegar, como dice el mentiroso de Palacio Nacional, que México ni siquiera está entre los países con mayor número de muertes. Por favor, López Obrador, abra los ojos, vea las estadísticas mundiales y además pida que le digan la verdad sobre el número de muertos que la pandemia ha ocasionado en nuestro país. Porque por eso va usted a pasar a la historia, por los muertos que llamamos ya de López Obrador. Los muertos que son tantos que ya se asemeja a un genocidio que aumentado y corregido por los muertos derivados de la violencia entre bandas criminales y entre aquellos inocentes que quedan entre una banda y otra, suman ya cientos de miles, más de 1 millón de muertos que lleva usted detrás de sus espaldas. Qué triste periodo el que estamos viviendo los mexicanos ahora mismo. Pero qué tristeza que haya tanto cinismo para seguir golpeando los derechos de nuestros niños, de los que son el porvenir de México. Yo cuando veo los ojos de los niños, se me abre el corazón en una esperanza de saber que México tiene futuro. Sin los niños no tendríamos futuro, porque el presente es avasallador, es tortuoso, es terriblemente lacerante. Es algo que nos está asfixiando, que nos obliga a la necesidad de pensar en que debe irse el presidente de la República a su ranchito, de una vez por todas. Sí a la revocación de mandato, pero tenemos que estar conscientes de por qué hay que revocarle el mandato al presidente. Precisamente para ello es necesario no caer en la manipulación colectiva que nos llueve todos los días desde las mañaneras del Palacio Nacional. De otro modo, seguiremos engañados en la ruta de la miseria humana, porque nada más con miseria humana es posible desterrar a los niños de los mínimos derechos a los que tienen acceso los demás mexicanos. Los niños primero, presidente. Los niños primero. Y después los demás. Pero no se meta usted con los niños. Usted mismo lo dijo en su informe. Y lo ha dicho su esposa cuando se trata de su hijo, Jesús Ernesto, que es el más pequeño de los suyos, y que dijo usted que es por el único por el que respondería por tratarse de un menor de edad, mientras que Beatriz dijo que con los niños no se debían meter, porque hubo algunos comentarios deleznables acerca de este pequeño, que no tiene por supuesto la culpa de nada absolutamente. Pero si así piensan respecto a su hijo, ¿por qué no piensan igual respecto a los hijos de los demás? ¿Qué no es usted presidente para todos los mexicanos? ¿Qué nada más es usted presidente primero para su familia, luego para su círculo cercano, luego para aquellos que lo apoyan? Y nada más. Los demás estamos desterrados de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y del gobierno de México. Por eso, Andrés, la historia te va a condenar. Perdóneme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.